Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 6 del curso de reparación de celulares, en donde te hablaré sobre 3 técnicas que utilizo para cambiar un puerto de carga de tipo B8. Si estás aquí por primera vez, puedes ir a ver el primer capítulo del curso haciendo clic aquí o puedes quedarte hasta el final de este video. Antes de empezar, me gustaría mucho que dejes un comentario diciendo qué te ha parecido el curso hasta ahora. De verdad, eso me motivaría mucho. Ahora sí, empecemos. Primero que nada, voy a enseñarte a identificar los puertos de carga. Tenemos puertos de carga clásicos, que serían los que tienen 5 pines. Aquí tenemos otro puerto de carga de 5 pines. Es básicamente igual, pero su diseño es diferente. Este es un puerto de carga de 7 pines. Y como se puede ver, el plástico que contiene los pines está invertido, en comparación con el que te mostré antes. Con esto podemos entender que existen diferentes modelos de puertos de carga de tipo B8. Te enseñaré a identificar un puerto de carga original y un puerto de carga copia. Este es un puerto de carga copia. A simple vista, al lado de uno original, no diferenciaremos nada, son idénticos. Te mostraré la diferencia. Si te fijas, en el plástico de adentro del puerto copia podemos ver que solo tiene un plástico y los pines. En cambio, el original en el plástico tiene un refuerzo de metal que lo hará más resistente. De esa manera sabrás cuál puerto es original y cuál no. Eso no quiere decir que no usaremos los copia, porque en ocasiones no encontraremos más. Igual son duraderos, dependiendo del uso que se le dé. Ahora fíjate en esta técnica. Voy a cambiar el puerto de carga. Aquí se supone que estaría el micrófono. Hay un LED y un diodo. Están cerca del puerto y por detrás hay más componentes. Habrá que ser cuidadoso, así que solo usaremos el cautín como fuente de calor. Aquí tengo 2 cautines con diferentes puntas, pero con el de punta fina será suficiente. Usaremos unas pinzas, flux, algodón, alcohol isopropílico o diluyente, un puerto nuevo, estaño y un soporte para placas. Comenzaremos aplicando el flux. Luego, con el estaño y el cautín, iremos cubriendo para aumentar la temperatura y lograr fundir el estaño que sujeta al puerto. El cautín lo uso a una temperatura de 330 grados centígrados. Luego, con una malla de soldadora y el cautín, retiraré el estaño sobrante usando una punta fina de forma acostada.
Haré lo mismo del otro lado, pero con la punta gruesa, para que se vea un poco la diferencia, que a mi parecer se enfoca más en la comodidad. Limpio la superficie aplicando alcohol isopropílico o diluyente. Como se puede ver, estando libre la superficie podemos encajar el puerto nuevo con facilidad. Pero antes quiero explicarte algo. Esto de aquí son las pistas por donde se comunica el puerto o por donde pasa la corriente. Recuerda que las pistas más gruesas es por donde se mueve la corriente y estará separada del resto. Mientras que tierra o el negativo será la pista que se conecta a toda la placa y veremos que no está aislada. Aquí faltan 3 pistas, que son las de datos y una que no conecta. Más adelante te enseñaré a cómo reconstruir pistas. Ahora sí, vamos a soldar el puerto. Vamos a poner primero el estaño sobre el lugar a soldar y luego lo pisamos con el cautín. No hay que aplicar mucha fuerza, de esa manera daremos una soldadura correcta. Ahora vamos con los pines del puerto. Aplicaremos flux y esta vez podemos llenar de estaño la punta del cautín para luego pasarla encima de los pines. Si se junta alguna pista, podemos aplicar flux y repasar con el cautín sin aplicar fuerza, como si estuviéramos usando un pincel. Una vez realizada la soldadura, vamos a verificar que esté firme. Para eso, con la punta de una pinza fina, vamos a tratar de mover los pines, pero con cuidado, ya que no queremos doblarlos ni romperlos. La idea es que no se muevan, y si se mueven, hay que aplicar una mejor soldadura. En este caso, al principio, cuando empecé a soldar los pines, había utilizado un estaño no adecuado, por eso no pegó bien. Hay que saber qué estaño y temperaturas usar. En los próximos videos hablaremos sobre eso, así que no te los pierdas. Cuando apliquemos diluyente o alcohol, debemos ser cuidadosos y aplicar solo un poco. Aquí tengo otro modelo de puerto de carga y esta vez utilizaremos otra técnica. Como podemos ver, está rodeado de componentes, todos importantes, pero el más frágil es el micrófono. Por eso lo vamos a proteger para no aplicarle aire directamente.
Usaremos una pistola de calor. Aplicamos flux y aire al 20% a 380 grados centígrados durante unos segundos. Limpiamos la superficie y montamos el nuevo puerto. Aplicamos flux nuevamente y aire al 20% a 360 grados. Con eso el puerto de carga encajará, pero tal vez los pines queden sueltos. Vamos a aplicar estaño en pasta y con el cautín iremos soldando. Verificamos que esté bien y para reforzar aplicamos un poco de estaño en pasta por los costados. Ahora utilizaré otra técnica. Igual, retiro el puerto con 20% de aire a 380 grados. Limpio. Aplico un poco de estaño en las pistas y hago como si las pincelara. En el puerto de carga voy a aplicar estaño en pasta en sus pines.
Luego aplico flux en la placa. Y aire al 20%, 360 grados. Posiciono el puerto de carga y le hago un poco de presión hacia abajo, pero muy suave. Espero unos segundos que el estaño vuelva a estado sólido y reviso que todo esté bien. Si has llegado hasta esta parte del video, te felicito por tu interés en aprender esta profesión. No olvides suscribirte, que es gratis, y con eso me apoyarías mucho. Nos vemos en la siguiente clase, en donde te hablaré sobre la importancia y los tipos de flux, así que no te la pierdas.